Hermanos, vamos a continuar entonces. Estamos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Ya leímos el versículo 15 y ahora el 16. Pablo aquí entonces está hablando acerca, de acuerdo al contexto, que la hora de cada uno se hará manifiesta, versículo 13, porque el día lo declarará, el día de Cristo, después del rapto, el tribunal de Cristo, pues por el fuego será revelada, y la hora de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y nos dice entonces, si permaneciere la hora de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la hora de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y ahora entra con la exhortación. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí? O sea que ellos tenían que reconocer que eran de Dios, no eran de sí mismos. ¿Para qué? Para emplear los dones espirituales, ¿cierto? Para su propia jactancia, para hacer alarde de sus habilidades, como si fuera algo suyo, cuando en realidad fue un don de Dios, ¿verdad? Qué tristeza hoy en día, predicadores que se miden unos con otros, que quién sabe más, ¿verdad? O evangelistas que tienen don de evangelismo y critican a los demás que no tienen don de evangelismo, como si eso fuera una habilidad suya. No, es un don de Dios. Nada es nuestro, hermano. Todo se nos fue dado por su divina gracia. Amén. Vamos a orar entonces para que podamos entender lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, 16 hasta el fin del capítulo, ¿verdad? Hasta el versículo 23. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a como dices tú en el versículo 10 de 1 Corintios capítulo 3, que mire cada quien cómo sobreedifica, porque la obra de cada quien va a ser evaluada, Señor, para que podamos saber realmente los motivos por los cuales fueron hechas nuestras obras, Señor. Enséñanos a no juzgarnos unos a otros, Señor, de cómo estamos sirviendo al Señor, porque ninguno de nosotros puede ver lo que Dios ve, que es la intención del corazón. Solamente el día del tribunal de Cristo va a revelar si realmente esa persona, todo lo que hizo durante su vida, desde que fue salvo hasta que murió, o hasta el día que le sorprendió el rapto, fue hecho según el Espíritu, Señor. Todas aquellas cosas que fueron hechas según el Espíritu van a recibir recompensa como piedras preciosas representadas. Y nosotros no somos quien para juzgar, Señor. Enséñanos a distinguir que la iglesia no está para juzgar el servicio de los creyentes, pero sí está para juzgar el pecado del creyente, la disciplina de la iglesia, Señor. Enséñanos a distinguir muy bien eso, Señor. También te pido que tú me ayudes en este momento para continuar esta segunda parte del tribunal de Cristo, en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice allí en el versículo de 1 Corintios 3, 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Edificar una morada para Dios, vosotros todos, plural, sois templo singular de Dios. Ustedes aquí como congregación local son el templo de Dios. Y el templo de Dios de nuevo está hablando del edificio espiritual. Cada uno de nosotros somos en cuerpo el templo de Cristo, ¿verdad? Pero cuando estamos corporativamente unidos así, ¿somos qué? Somos morada de Dios. Somos el templo de Dios singular. Somos uno en Cristo, hermanos, ¿verdad? No debe haber división entre nosotros, debe haber unión. Las doctrinas de Cristo nos deben de unir, no dividir, hermanos, ¿verdad? Entonces vemos muy claramente que eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Todos nosotros colectivamente en la iglesia de Jesucristo somos el templo de Dios, el templo espiritual. A mí no me gusta llamar el lugar donde nos congregamos el templo, porque no es los muros, hermanos. Los muros no tienen vida. La iglesia primitiva se reunían en las casas. El templo de Dios es ustedes unidos como cuerpo de Cristo espiritual, como morada de Dios, como luz del mundo que somos, ¿verdad? Tenemos la luz de Cristo. Dios no tiene otra carta de presentación para el mundo de lo que es una vida transformada que la vida de los creyentes de su iglesia, hermanos. Amén. Todos nosotros colectivamente entonces somos la iglesia de Jesucristo, somos el templo de Dios.
El Espíritu de Dios mora en todos nosotros colectivamente, ¿sí? Dios se lo prometió a sus discípulos que el que está con vosotros estará en vosotros. Y es una de las provisiones del nuevo pacto. Nosotros hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y tenemos el Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia. Quiere decir como decir la cuota inicial de lo que estamos por heredar en el futuro. El Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios, ¿sí? Por lo tanto somos de Él, hermanos. 1 Corintios 3:17, ¿qué nos dice allí? Si alguno destruyere el templo de Dios, entonces está hablando en el contexto ¿qué? La iglesia, ¿cierto? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, santo es. No se permiten vándalos. Si alguno destruyera el templo, ¿qué estaban haciendo los corintios? Los corintios se estaban destruyendo unos a otros, la iglesia de Dios, habiendo divisiones entre vosotros, celos, contiendas. Decía Pablo, ¿cierto? ¿Qué le decía a ellos? Que no se portaban como ¿qué? Se portaban como, eran carnales, ¿cierto? Y se comportaban como ¿qué? Como hombres naturales que no han conocido a Cristo. No se podía ver la diferencia pues debido a ¿qué? A su conducta, ¿sí? No se permiten vándalos. Si alguno destruyera el templo, dice la palabra de Dios, es serio, hermano, formar parte de la edificación del templo de Dios, su iglesia, su cuerpo espiritual. Dice aquí básicamente terminamos destruyendo nuestras propias vidas. Escúcheme bien, hermano, cuando como creyentes no edificamos dentro de la iglesia los valores que produce, ¿cierto? Valores que perduren, ¿sí? Cosas permanentes. Si tú comienzas a sobreedificar sobre el fundamento de Cristo en hojarasca y madera, ¿cierto? Tratando de remover el fundamento que es Cristo y tratando de edificar sobre tu propio egoísmo, sobre tu propia carnalidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que estás trayendo a la iglesia? Destrucción, hermanos, ¿sí? Vanagloria. Pero en cambio, si estás sobreedificando sobre el fundamento que es Cristo en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría del mundo, ni en la sabiduría tuya, ¿vas a qué? Vas a edificar el cuerpo de Cristo, vas a mostrar el carácter de Cristo en tu vida, carácter probado, cosas que puedes añadir a tu fe, entre ellas dominio propio, ¿sí? Entre ellas testimonio. No destruyas la iglesia de Dios. Cuando tú criticas a un hermano, ¿cómo está sirviendo? ¿Quién eres tú para criticarlo o juzgarlo? Ya vimos. ¿Tú qué sabes la intención por la cual el hermano ayuna o por el cual el hermano canta o predica? ¿Quién eres tú para juzgar? Deja eso a Dios. Dios solamente nos mandó a juzgar el pecado en la iglesia y eso que uno a uno con 2 testigos y así progresivamente, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más tarde. Pero nunca juzgarnos a uno a otro cómo estamos sirviendo, hermanos. Tengamos mucho cuidado. No se permiten vándalos. La palabra destruyere, ¿cierto? Destruyere viene de griego fairo, que significa corrompe, destruye o contamina. ¿Sabes tú que en una vida inmoral que tú estés viviendo va a contaminar la iglesia de Dios? ¿Sabes tú que cuando comienzas a criticar con chismes y todo esto, que la iglesia no va a andar chismeando y causando divisiones, eso está destruyendo la iglesia de Dios? ¿No sabes que Dios te puede traer disciplina y te puede destruir a ti? No te puede condenar porque ya fuiste salvo, pero sí te puede destruir. ¿Qué se refiere a eso que puede destruir? Vamos a ver más adelante que la iglesia en Corinto, habían algunos hermanos que estaban muriendo enfermos y no sabían por qué. Y no era una enfermedad natural, porque todos tenemos enfermedades naturales, ¿verdad? Como consecuencia del pecado. Pero estas eran enfermedades causadas, ¿por qué? Porque ellos estaban tomando la cena del Señor indignamente, se estaban emborrachando y haciendo cosas y ni sabían por qué estaban muriendo hasta que llegó el apóstol Pablo y dijo que muchos de ellos dormían. ¿Por qué? Porque estaban destruyendo la iglesia de Dios. ¿Qué pasó a Ananías y Zafira, verdad? Ananías y Zafira eran hombres que una pareja que tenían eran judíos convertidos a Cristo el día de Pentecostés. Tenían buenas propiedades y todo eso, pero en lugar
de construir su vida sobre el fundamento que es Cristo, ¿verdad? Que nadie puede remover. Comenzaron a sobreedificar sobre su propio orgullo, querían el aplauso de la gente. Querían llevarse, que la gente los mirara como gente muy humilde y dadivosa, ¿verdad? Y mintieron al Espíritu Santo, diciendo que toda la heredad la habían vendido y que les habían traído todo a los pies de los apóstoles, ¿verdad? ¿Y por qué vendían heredades? Porque como judíos eran desheredados cuando se convertían a Cristo, ¿verdad? Pero ellos venían haciendo una buena obra delante de los hombres, pero delante de Dios parece que Dios la evaluó inmediatamente, hermanos, y cayeron muertos, ¿verdad? Dios los destruyó a ellos físicamente. Ausente del cuerpo, presente con el Señor, sí, porque la salvación no dependía de sus obras, dependía de haber creído en Cristo. Pero si ve, pastor, ¿esto está ocurriendo en el día de hoy? Quizás, no sé, hermano, Dios solamente sabe si algunos hermanos mueren por muerte natural o algunos están muriendo por disciplina bíblica. No sé, hermano, eso se lo dejamos a Dios, ¿verdad? Pero hermano, es que Dios no quiere que andemos una vida carnal. ¿Para qué, hermanos? Te estás destruyendo tu testimonio con tu familia, con Dios, con tu familia. O sea, tú mismo vas a... Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para su carne, cosechará corrupción, destrucción para su propia vida, para tu propio hogar. Levanten la mano, ¿cuántos han visto hogares cristianos divorciados? Levanten la mano, por mundo, ¿verdad? Por su carnalidad, hermanos. ¿Sí ve? Por no perdonar como Cristo les perdonó. Mire la importancia, hermanos. ¿Sí? Y déjeme decirle, no es tarde, Dios es misericordioso, Dios puede restaurar su vida ahorita como creyente, pero usted necesita cambiar de pensamiento, arrepentimiento, hermano, y poner nuevamente, caminar por la fe, sobreedicando su vida en lo que Cristo dice, tomando la palabra de Dios como está escrita, ¿verdad? Tomando a Dios, que Él es la medida de todas las cosas, no el hombre, no usted, hermano. Él sabe más que usted, Él es su creador, hermanos. No se permiten vándalos, hermanos. ¿Sí? Escúcheme bien la advertencia. Los miembros de la iglesia de Corinto, como los miembros de cualquier iglesia, deben tener cuidado de no destruir el templo de Dios, la iglesia local. ¿Sí? Yo creo que Pablo, hermano, está diciendo aquí que cada uno de nosotros edifica dentro de la iglesia aquello que edificamos en nuestra propia vida. ¿Sí? En nuestra propia vida. Todo lo que tú edificas en tu propia vida, en tu relación vertical con Dios, en tu comunión con Él, eso es lo que estás tú invirtiendo en la iglesia. Antes de que la iglesia existía el matrimonio, ¿no fue así? Adán y Eva. Lo que no somos en casa no vamos a poder vivirlo en la iglesia, hermanos. ¿Sí? Por eso es tan importante tu relación, comunión con Dios. Tú como esposo no puedes ser lo que no eres con Dios verticalmente, no lo puedes reflejar horizontalmente. O tú reflejas riqueza espiritual y enriqueces a tu familia con la presencia de Dios en tu vida, o tú como creyente en tu carnalidad, lo que estás trayendo es destrucción a tu familia, hermano, como creyente. Y mal testimonio, ¿verdad? Tremendo. La misionera en la India, Amy Carmichael, dijo sabiamente lo siguiente: la obra de Dios no irá mucho más profundo de lo que hayamos ido nosotros. Y eso es muy cierto, hermanos. Eso es muy cierto. Muéstreme hogares fuertes en el Señor, de buen testimonio, y yo le mostraré una buena iglesia cimentada en Cristo. Amén. En este contexto, Pablo no está hablando de destruir el cuerpo humano, ¿sí? De destruir el cuerpo humano. Es la persona destruyendo el cuerpo de Dios, con sus celos, con su contienda, con su carnalidad, con su crítica, juzgando a los hermanos del servicio, ¿verdad? Y por eso trae a alusión el tribunal de Cristo, que a Dios es el que le corresponde juzgar por qué cada uno está sirviendo, ¿verdad? Este pasaje está hablando de dañar el cuerpo de Cristo, la iglesia local, mis hermanos. ¿Cuántas iglesias divididas, hermano? Es triste eso, hermano. Pura carnalidad. Más adelante Pablo habla del pecado de usar mal el cuerpo humano. Aquí no está refiriendo al templo del cuerpo humano. Aquí está hablando del templo de la casa de Dios, todos juntos corporalmente. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 6, 18 al 20 dice que no hemos de fornicar.
Porque el cuerpo no es para la fornicación. No sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Cada uno es un templo, ¿verdad? A ese templo no es que está refiriendo aquí, está refiriendo a un creyente que en su carnalidad comienza a dañar el cuerpo de Cristo, la iglesia, como templo, ¿sí ve? Entonces tenemos que mirar bien los contextos para que puedas determinar a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Después vamos a hablar acerca de 1 Corintios capítulo 6 más adelante, ¿verdad? 1 Corintios 3 del 18 al 20, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, nadie se engaña a sí mismo, porque ¿sabes qué? Cuando vives carnalmente no estás engañando a otros, te estás engañando a ti mismo. Te estás perdiendo vivir una vida bendecida y una vida superior a la que el mundo ofrece. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y vida en abundancia. Amén. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, ahí está el problema. Se cree sabio humanamente, que las sabe todas. En este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Niéguese a sí mismo, identifíquese muerto al pecado y vivo con Cristo, tome la cruz, ponga el plan de arriba como su plan y va a ver cómo va a vivir abajo las bendiciones de Dios. Pues le digo, lo que usted no es verticalmente no lo va a poder manifestar horizontalmente en su caminar diario. Su conducta es bien importante. ¿Quién guía tu conducta? ¿Es tu mente carnal o la mente de Cristo que tú tienes? Y la puedes, ¿qué? La puedes ejercitar con la palabra de Dios. Es que estás completo en Cristo, pero el problema es que tú no quieres, ¿verdad? Y a veces no queremos, a mí también me pasa, ¿verdad? Pero entre más camines según el Espíritu, más vas a añorar mantenerte en el Espíritu. Eso sí, no hay duda, hermano, ¿sí? Entonces dice, edificar con humildad, nadie se engaña a sí mismo si alguno se cree sabio. Eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto, ¿verdad? 1 Corintios 3, 18. Entonces nos dice claramente allí, nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dios dice al ministro que cree ser sabio según el estándar del mundo, que se haga necio para ser sabio según el estándar de Dios. Y nosotros los ministros, y quizá aquí algunos que hemos tenido estudio, déjeme decirle una cosa, hermano. Yo he ido al seminario, he tenido la oportunidad de tener unos grandes maestros que enseñan muy bien y toda la palabra de Dios. Pero el crecimiento verdadero no vino a través del seminario. ¿Sabe de dónde vino? De enseñar a otros por medio de la palabra de Dios, como estoy enseñando aquí. Y por eso nosotros queremos volver al discipulado bíblico de la iglesia primitiva. Por eso queremos equiparlos a ustedes para que enseñen a otros. Ahora, si ustedes no enseñan a otros, no van a crecer espiritualmente. No todos tienen el don de ser maestros, dice la palabra de Dios. Pero Dios espera que todos nosotros de alguna manera enseñemos. ¿Sabe por qué? A la iglesia en Hebreos le dice que habiendo ya sido maestros, tienen necesidad de ¿qué? De la leche espiritual, ¿cierto? De leche. Otra vez de los rudimentos. El Señor, Él esperaba que ellos ya fueran maestros. Pastor, no tengo el don de enseñanza, no importa. Tú eres en tu casa la representación de Cristo para tus hijos, hermanos. Todo lo que pueden conocer de Cristo eres tu conducta y lo que tú le enseñas a tus hijos. ¿Sí ve? Es tu responsabilidad, hermanos. Pero es para bendición, hermanos. Esto no es una carga, esto es una bendición para usted. Más bien es una carga vivir según los deseos de la carne. Vives lleno de culpabilidad, vives todo el tiempo enjuiciado, vives todo el tiempo disciplinado por el Espíritu Santo, vives todo el tiempo mintiendo. Así que va a bendecir, hermano, el Señor, ¿verdad? No te engañes a ti mismo. Dios dice al ministro que cree ser sabio según el estándar del mundo, que se haga necio, ¿verdad? La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Quizá usted no puede decir, ese es un insensato, todo el tiempo hablando de Cristo. Pues bueno, gloria a Dios, mi Cristo, ¿verdad? Y qué bueno que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de Dios. Él no cambia su carácter, hermano, conmigo. Si Él cambiara su carácter, entonces yo estaría muy mal, hermano, ¿verdad? Como hijo de Él. Pero mi Padre sigue siendo el mismo y es constante, por eso le creo. Y espero que usted le crea, hermanos, ¿verdad? La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. 1 Corintios 3, 19, ¿qué nos dice la palabra? Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos.
Cita 1 del Antiguo Testamento. Es una cita número 1 del Antiguo Testamento. Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Job 5:13 nos dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos, ¿verdad? Y nos muestra más de un ejemplo así en el Antiguo Testamento con el faraón y con muchas personas que trataron de manipular y hacer, pero Dios les salió adelante, hermano. Es que ¿quién va a poder contra Dios, verdad? ¿Cierto? 1 Corintios 3:20, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son ¿qué? Vanos, son vanos. Entonces esta es la cita 2 del Antiguo Testamento que utiliza Pablo. El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Salmo 94:11 nos dice, este versículo nos dice así, ¿no? El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanidad, son vanos, hermanos, ¿sí? 1 Corintios 3 del 21 al 23. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Ese es el problema. Están sobreedificando sobre su propia gloria, en vez de la gloria de Dios, sobre el conocimiento humano. Porque todo es vuestro. Todas esas habilidades que tú has recibido, lo has recibido como un don de Dios. Si tú eres un maestro, es porque si te ha dado el don del Señor de enseñanza, no te gloríes ni te hagas pensar que eres muy inteligente. Esa sabiduría te la dio Dios. No lo reclames como algo tuyo. Si eres evangelista y tienes una habilidad tremenda para ganar almas, utilízala para la gloria de Dios y recuerda que eso fue un don que Dios te lo dio. Eso no es tuyo, hermanos. ¿Sí? Dice así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. Porque todo es vuestro, porque todo esto fue hecho para la edificación del cuerpo de Cristo, no para levantar mi propio ministerio, no para levantar mi nombre y para que me firmen libros y para que me haga famoso, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Amén, así es que debe de ser, hermanos. Sí. El fondo del problema está claro, así que ninguno se gloríe en los hombres, no se dejen seducir por los hombres, hermanos. 1 Corintios 3, 21a dice, no se gloríen en un hombre favorito, ministro cristiano. Este versículo es clave para interpretar esta sección. 1 Corintios 3, del 1 al capítulo 4, 21, y eso es lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? El favoritismo. Va a mostrar Pablo cómo ellos tenían favoritismo y cómo están sobreedificando sobre personalidades y no sobre el fundamento que es Cristo. Y sabiendo que no pueden remover el fundamento, ¿verdad? Pero hoy veces somos tan necios. 1 Corintios 3, 21b, los corintios tenían todo lo necesario para vivir una vida cristiana fructífera y nosotros también. Tú la tienes. Dios no da su espíritu por medida. Levanten la mano los que han creído en Cristo para salvación. Todos hemos sido bautizados y sellados con el mismo espíritu. Y Dios no da espíritu por medida, estás completo en Él. No hay nada que te falte. Ahora lo que falta es que tú conozcas los que Dios ya te ha concedido. Para eso necesitas renovar tu entendimiento con la palabra de Dios, para acomodar lo espiritual. Y para que el Espíritu Santo te domine y te comience a dar ¿qué? El querer como el hacer de su propia voluntad. Ay, pastor, es que no sé por qué no tengo ganas de servir al Señor. ¿Sabes por qué? Porque en tus propios esfuerzos no puedes. Tu carne no quiere. La carne contra el espíritu son opuestos. Pero cuando tú caminas según el espíritu, cuando tú vienes a Cristo y confiesas a Cristo, ¿verdad? Y confiesas tu pecado y le crees que ese sacrificio que hizo hace 2000 años fue aún para el pecado actual tuyo de hoy y que ha sido perdonado, Dios te restaura. Renueva su comunión con usted, hermano, y comienza usted a sentir paz, paciencia, benignidad. ¿Y eso qué es? Fruto del Espíritu Santo. Y luego comienza a darte el querer como el hacer de tu propia voluntad. Y luego puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Fuimos salvos por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. El que ya ha sido justificado, salvo, por la fe vivirá. ¿Sí? Los corintios tenían todo lo que habían recibido por el Señor. 1 Corintios 2, 32, 22a.
3:22a, dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, todo es vuestro. ¿Por qué? Porque todos ellos fueron para edificar la gloria, que la iglesia de Dios. ¿Sí? No es para nuestra propia gloria, los dones espirituales, sino para edificar ¿qué? La iglesia de Dios. La palabra de Dios dice muy claramente en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó el que subió a lo alto. Él llevó la cautividad cautiva y subió a lo alto en su ascensión. Y dio el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo nos dio dones espirituales. Fuera eso, hermanos, ¿verdad? No solamente nos dio el Espíritu Santo que dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, sino que fuera eso nos dio capacidades para servirle a Él, sobrenaturales. ¿Y para qué nos vamos a nosotros enorgullecer con eso? Es para edificar el cuerpo de Cristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y por medio de ellos entonces nos dieron la palabra de Dios. ¿Para qué? Para edificarnos unos a otros, el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para el servicio del ministerio. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces muestra muy claramente que unos dones como el apostolado y los profetas fueron dados en el Nuevo Testamento, estando profetas del Nuevo Testamento, no el Antiguo, para que tuviera esto el canon completo. Y ahora nosotros podemos ser edificados. ¿Por qué? Por la doctrina de los apóstoles, hermano. Por eso apóstoles hoy no hay, con la mayúscula, ¿verdad? Hubieron 12 nomás. Usted está siendo edificado. Ellos utilizaron sus dones espirituales para edificarnos a nosotros. ¿Por qué nos vamos nosotros a glorificar y hacer nuestro nombre cuando estamos en el nombre de Cristo? Para la gloria de Dios. ¿Sí? Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. Hoy nosotros también tenemos la palabra de Dios escrita por los apóstoles y profetas. Aquí está, estamos completos en él. Efesios 4:11. Dios ha registrado en forma escrita lo que ellos enseñaron y nosotros lo tenemos hasta el día de hoy. Amén. Tenemos una relación superior a lo que tenían en el Antiguo Testamento, hermano. Ellos miraban a alguien que iba a pagar por sus pecados, que le iba a perdonar sus pecados definitivamente en la cruz. Ellos sabían que esos corderos no podían quitar el pecado, solamente los podía cubrir por un tiempo. Pero nosotros miramos hacia atrás que Él ya pagó todos nuestros pecados. Amén. Y sabemos cómo va a terminar el fin del mundo y todo. Tenemos el libro de Apocalipsis y todo, hermano. O sea, que no se asuste, tengamos confianza en Él. ¿Sí? Dios ha registrado en forma escrita todo lo que nosotros necesitamos, hermano. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21 nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, todo creyente, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. ¿No es este mundo oscuro de pecado, hermano? Que lo único que puede alumbrar es la palabra profética más segura, hermano. ¿Sí? Dios nos ha dado la historia del futuro por adelantado. Eso es profecía. ¿Sí? ¿Y qué dice allí? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados o movidos por el Espíritu Santo, fueron inspirados por el Espíritu Santo, fueron movidos a escribir exactamente lo que Dios quería que se escribiese. ¿Para qué? Para nuestra edificación. Estamos completos en Él. 1 Corintios 3:22b, tal como en el caso de los corintios, a nosotros también se nos ha dado el mundo, se nos ha dado el mundo. Todo lo que es bueno en el mundo está a nuestra disposición. En Cristo también somos herederos del mundo venidero, ¿verdad? Entonces no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, hagámonos tesoros allá, hermano, ¿verdad? Hebreos 1:2, que nos dice la palabra de Dios, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tenemos al Hijo, quien hizo el universo, ¿sí? Jesucristo. Romanos 8:17, y si hijos también herederos, ¿por qué te comportas como si no fueras un heredero? ¿Sí? No te quejes aquí porque eres pobre físicamente, hermanos. Tú eres rico. Y en el cielo vas a ser riquísimo, hermano, ¿verdad? En el reino milenial también. Y en la vida eterna, en el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿verdad? ¿Dónde tenemos puestos los ojos, hermano, verdad? Porque dice la palabra de Dios allí, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados.
¿Estás dispuesto a padecer por Él? Espero que sí, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos herederos con Él. ¿Se acuerda que la palabra de Dios dice que sin la muerte del testador no se puede reclamar la herencia? Por eso Cristo tenía que morir por nuestros pecados, tenía que hacer justicia y juicio por ellos, para que por gracia se pudiera dar la dávida de la vida eterna a nosotros, como herencia. Amén. 1 Corintios 3, 22c. Tal como en los casos de los corintios, a nosotros también se nos ha dado vida en Cristo y victoria sobre la muerte en Cristo. Filipenses 1, 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? La resurrección de entre los muertos no se la puede dar ninguna otra religión del mundo, hermano. Solamente el Cristo vivo. Amén. El Islam no le puede dar esa esperanza a nadie, ¿verdad? El Islam no puede probar que ese Dios algún día hizo algo por ellos, porque no existe. Por eso nunca ha bajado, ¿verdad? Envía a sus supuestos profetas, ¿verdad? Que diseñan sus propios libros. Pero nuestro Dios dividió la historia en antes y después de Jesucristo. Se hizo hombre. Y sí que hizo algo por ti, hermano. Murió por tus pecados y resucitó entre los muertos, para que fuéramos herederos de la vida eterna. Amén. 1 Corintios 3, 22, de tal como en el caso de los corintios, a nosotros también se nos ha dado cosas presentes. Tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y vosotros estáis completos en Cristo. Eso lo dice 2 de Pedro 1, del 3 al 4 y Colosenses 2, 10. Estamos completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Usted no necesita que nadie le imponga las manos o que vengan personas a decirle que reciba la bendición. Usted ya recibió toda bendición espiritual en el momento que fue salvo. Está completo, eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Toda bendición espiritual la ha recibido en Él. ¿Ya leí este? No. Tal como en el caso de los corintios, a nosotros también se nos ha sido dadas promesas en cuanto a cosas por venir. Es decir, una eternidad dichosa junto al Dios que nos creó, ¿cierto? Y lo dice claramente en el versículo 22. Y dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, estoy en el versículo equivocado, en el 3:22 dice allí, así, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, lo porvenir. Dios nos ha dado la profecía bíblica. Romanos 8:18, leámoslo. Romanos 8:18. Dice allí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ¿qué? Manifestarse. Ha de manifestarse. Estás pasando por pruebas presentes, difíciles. Déjame decirte, eso comparado al peso de gloria que viene, eso es temporal y pasajero. Esta también pasará, como ha pasado antes, ¿verdad? Amén. 1 Corintios 3:23, ¿qué dice Pablo aquí? Dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Tal como en el caso de los corintios, nosotros pertenecemos a un Maestro perfecto, Jesucristo, que está en perfecta unidad con el Padre. Vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. No somos nuestros, somos de Él. ¿Qué más podrías pedir? ¿Qué más podrías darte el hombre o agregar a esta lista? ¿Puede el hombre darte vida eterna, hermanos? No puede. Todos mueren y ahí quedaron. Hasta los profetas de las falsas religiones como el Islam, Buda, budismo, hinduismo, todos ellos dijeron ser alguien, pero sus huesos están en la tumba, ¿verdad? Pero en cambio Cristo tiene la tumba vacía. Amén. Y vendrá por segunda vez y cambia vidas. ¿Por qué te dejarás seducir por un hombre cuando ya se te ha sido todo dado lo necesario para vivir una vida piadosa que glorifica a Dios, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué estás viviendo como estás viviendo, hermano? ¿Por qué hay veces vivimos como estamos viviendo? ¿Por qué con contiendas y todo eso cuando ya Cristo ha pagado por todas nuestras enemistades en la cruz? No sigas a los hombres, sigue al Señor. Aplicaciones de esta enseñanza, hermano. Los corintios estaban más fascinados con ciertos obreros
en el sitio de la construcción en lugar de la construcción misma. ¿Sí? Hay mucha gente que está poniendo el ojo criticando o colocando su esperanza en un siervo de Dios en lugar de estar mirando lo que Cristo está haciendo en su iglesia, hermano. Amén. ¿Qué es qué? Es el edificio de Dios. ¿Y qué de ti? ¿Tienes los ojos puestos en un edificador favorito o en el Señor Jesucristo, hermano? Que es el edificador perfecto, ¿verdad? Colosenses 2, 9 y 10. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Colosenses 2, 9 y 10. Dice así: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. No dice estaréis. Estáis, tiempo presente, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estás tratando de poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo, hermanos. Que ya vimos, como hicieron los de Corinto, ¿verdad? Ya el fundamento fue puesto, como perito arquitecto lo colocó Pablo en Corinto, ¿verdad? Jesucristo es el fundamento. Él es la piedra que rechazaron los edificadores, pero vino a ser la piedra angular y también es la piedra que es preciosa para nosotros los que hemos creído en Él. Porque el que creyere en Él no será avergonzado. ¿Por qué? Porque ya todos sus pecados han sido pagados y ya han sido perdonados. Amén. Perdonándonos todos vuestros pecados. Primera de Corintios 4, del 1 al 2, ¿verdad? Esta es la sección que le va a tocar al hermano John. Vamos a orar entonces, hermanos. ¿Cómo estás edificando? ¿Cómo estás sobreedificando tu vida, hermano? Sobre tu propia sabiduría, sobre la sabiduría de los hombres, sobre las filosofías, las metodologías humanas, o sobre el manual de la palabra de Dios, las doctrinas de Cristo sobre la sabiduría de Dios. La exhortación en 1 Corintios 3:10, mire cómo cada uno, cómo está ¿qué? Sobre edificando, sobre el fundamento que nadie puede mover, que es Cristo. Amén. Padre Celestial, gracias por este día. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a que realmente no nos engañemos a nosotros mismos, como dice Pablo. Que nos estamos perdiendo tanta bendición espiritual simplemente por nuestro egoísmo, porque pensamos que nos la podemos arreglar mejor que Dios, porque pensamos que lo que el mundo ofrece es mejor que lo que Dios nos ha proveído. Porque a veces Satanás o otras personas nos dicen que nos falta algo cuando estamos completos en Cristo. Padre, te pedimos en este momento, Señor, confesamos cualquier pecado que hayamos cometido, Señor, por no creer en tu palabra, por nuestra incredulidad, Señor. Y te pido que cada uno de nosotros comience a sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo, que volvamos nuevamente al Evangelio, a considerarnos muertos al pecado y vivos para con Cristo. Que lo que es cierto de Cristo es cierto de nosotros, somos coherederos con Él, estamos completos en Él, estamos llenos de toda bendición espiritual y que todo lo que debemos de hacer es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo porque es nuestro culto racional, es lo racional que debemos de hacer, presentarnos como lo que somos, hijos de Dios, para que seamos bendecidos con toda bendición espiritual, renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta, Señor. Te pido que tú bendigas a la iglesia de Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.